automáticamente. Ya está grabando. Vamos entonces, quiero que me diga dónde quedamos en la clase pasada, John. Mientras tanto voy buscando aquí. Un minuto, un minuto. En el día de ayer, profesora, usted estuvo abordando el tema de la extinción de la pena. ¿Lo terminamos todo? No. Bueno, yo pude anotar hasta las características de la extinción de la De la pena. extinción de la pena. Ya estamos terminando. Quiero que me digan si están viendo lo que yo estoy aquí haciendo. Sí, profesora, se refleja su pantalla. Ay, caramba. Puse fue ejecución de la pena en vez de extinción. Que la laboratorista que me sacó la sangre, una muchacha delgadita, muy amable, pero, ay Dios, casi me amputa el brazo, señor. Hasta que lo tengo ay, casi me desmayo. Dios de mi vida. A ver, las características de la extinción, ya la dimos, ¿verdad? Las características de la extinción ya la dimos. Y vamos a las causas. A ver. Tiempo de prescripción, creo que se quedó. Quedamos de las causas. A ver, Paola, en la prescripción. Tiempo de prescripción, que estaban hablando ayer del tema del terrorismo, que Abdul preguntó, creo que se quedamos ahí. Sí, yo pregunté sobre eso, profe. Si había terrorismo de Estado en caso de desaparición forzada por parte de los crímenes que son de Estado. Es cierto, es cierto, es cierto. En el tiempo de la prescripción es verdad. Aquí en el 121 es verdad. Y yo les decía a ustedes con el terrorismo de Estado que eso está dentro de la figura del terrorismo, porque esa es una clasificación, así que lo asume toda la figura, la denominación de la figura delictiva de terrorismo. Y yo les hablaba que en la actualidad solamente hay un terrorismo, no puedo ni levantar el brazo, Dios mío, solamente hay un terrorismo que se constituye en una forma de excusa absolutoria. ¿Por qué excusa absolutoria? Porque aun cuando el terrorismo es una figura delictiva de carácter transnacional, es permitida la modalidad del movimiento de liberación nacional. Y este fue un movimiento que estuvo en boga entre la década del 60 hasta finales de los 80, sobre todo en el Medio Oriente. Esto del movimiento de liberación nacional implica que todas las poblaciones que tienen entre ellos cohesión, idiosincrasia, costumbre que los identifica, una historia que los identifica como pueblo, tienen derecho a tener su propia personalidad jurídica, es decir, a constituirse como Estado y no ser una colonia. Nosotros, de hecho, tuvimos un periodo en Panamá que formamos parte de la Gran Colombia, la Gran Colombia. Nos separamos el 3 de noviembre de 1903 y anterior a eso, nosotros formamos parte de la corona española y nos independizamos un 28 de noviembre de 1821. Transcurrido ese tiempo, tuvimos aquí en Panamá un enclave colonial
desde 1903, hasta empezó ya a cambiar esa condición a partir del 7 de septiembre de 1977, el día de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Y en 1999, que se entregan las bases y el canal pasa a administración de manos panameñas. Pienso yo que nos adelantamos un poco en ciertos aspectos porque las bases generaban fuentes de empleo y creo que debió darse una negociación. Ajá, aquí me escribe Abdul y me dice que el delito de ciberacoso es una ley especial, pero entraría como delito de calumnia e injuria o difamación. No, el ciberacoso depende de qué connotaciones sea. Esto va a depender de cuál sea la connotación del ciberacoso. Hay ciberacoso de connotaciones sexuales. Hay ciberacoso que es un medio para inducir a una persona a la comisión de una figura delictiva. Entonces, para que sea delito de calumnia o delito de injuria, porque la calumnia e injuria no es una sola figura delictiva, son dos figuras delictivas independientes entre sí. Se necesita ver el tipo de ciberacoso, las connotaciones que implica un ciberacoso. Un ciberacoso, detrás de un ciberacoso puede haber terrorismo. Detrás de un ciberacoso puede haber trata de personas. Detrás de un ciberacoso puede haber delitos sexuales. Detrás de un ciberacoso puede estar una inducción al suicidio. Entonces, va a depender de las connotaciones de la naturaleza de ese ciberacoso. Bien. Entonces, les decía yo que aquí se daba el comiso de los instrumentos que fueron utilizados en la realización del hecho punible. ¿Qué pasa cuando hay un delito? Cuando se da la comisión de una figura delictiva, surgen varios aspectos. Entre ellos, yo les he mencionado, fíjense que pongo, del delito surgen dos aspectos. Hacia la mano derecha le puse un icono que dice pena. Y hacia la mano izquierda le puse otro icono. Profe, disculpe, el ¿Qué PPT dice? no se ve. Ajá. ¿Cómo que no se ve, oye? No, el PPT No, profe, está dejó la función en su página web. Sí, profe, no, ahora sí. ¿Y ustedes no vieron lo anterior? No, profe. No. ¿Y cómo me habían dicho que estaban viendo? Ay, muchacho. Estamos viendo la anterior, profe, pero no el PTT. Ay, 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 si la que mancaron del brazo fue a mí, no a ustedes. Dios. Un poco más y la muchachita, y eso que era finita. Bien, la laboratorista. A ver, ahora te contesto esa pregunta, Leonardo. Leonardo me pregunta, déjame terminar esto. Dice, en el caso de las guerrillas, como la FARC, entraría como delito de terrorismo. Sí es un delito de terrorismo y ahora entramos
hablar ese tema. Fíjense. Yo les señalaba a ustedes, ya con la prescripción fue la última causa de extinción, de extinción de la pena. Entonces, cuando surge un delito, se dan inmediatamente dos aspectos. Mire que les he puesto aquí en el lado derecho un icono que dice pena y abajo código penal. Y en el lado izquierdo he puesto otro icono que dice acción penal y abajo código procesal penal. Profesora, ¿por qué nos pone esto? Cuando se da una figura delictiva, la víctima o sujeto pasivo, que es la afectada por la comisión de dicho delito, ya sea a través de ella, de un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o su apoderado legal, puede interponer una acción penal que puede ser una denuncia, que puede ser una demanda o querella, una demanda penal o querella, para que se inicie un proceso penal en contra de la persona que ella considera que fue la responsable de su agresión o fue la responsable de la comisión de esa figura delictiva por la cual fue víctima. Todo eso está regulado en el Código Procesal Penal y yo les he hablado a ustedes de los artículos desde el 117 del Código Procesal Penal, donde usted ahí va a advertir el tipo de acción que usted puede interponer. Y es el desde el 110, en el título cuarto, desde el artículo 110 hasta el 121 del Código Procesal Penal, les habla a ustedes de la acción, qué figuras delictivas requieren que se interponga una acción pública o qué figura delictiva requiere que se interponga una acción privada que solamente la víctima puede dar motivar el inicio del proceso penal. Y también esa acción penal tiene formas de extinción. Eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Qué pasa con la extinción de la acción penal? Profesora, ¿por qué es importante esto? Porque es que si se extingue la acción penal, también se extingue la pena. Está viendo lo que tengo en la pantalla, ¿verdad? También se extingue la pena. Por eso es importante anotar las formas de extinción de la acción penal. No va a haber pena. ¿Por qué no va a haber pena? Si se extingue la acción penal, no va a haber pena. ¿Por qué? Porque no hay forma, no hay mecanismo que inicie un proceso penal donde se le pueda sancionar a una persona. Y mire que esto es procesal, esto es derecho procesal penal. ¿Cuáles son esos motivos de extinción? Aquí tenemos 5. Está la muerte del imputado, el desistimiento de la acción punitiva. ¿Se acuerda que nosotros estábamos viendo ayer los subrogados penales? ¿Se acuerda? Que hemos visto los subrogados penales. La prescripción, la amnistía solo en el caso de delitos políticos, el cumplimiento total del acuerdo de mediación o de conciliación,
¿Cuáles son los plazos de la prescripción de la acción penal? Mire, esto confirma lo que yo les estoy diciendo. Mire lo que dice allí, subrayado con rojo borgoña. ¿Cuándo prescribe la acción penal? En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. Quiere decir, abra su código penal, que si estamos en el artículo, por ejemplo, 293, busque en su código el artículo 293. ¿Qué pasa en ese artículo? El artículo 293 tiene tipificado el delito de terrorismo. Entonces, su pena es de 20 a 30 años. Fíjese la punibilidad que tiene esta figura delictiva. Eso quiere decir que es una figura delictiva cuyo victimario denota un alto grado de peligrosidad. Allí me dice que mi pena mínima del terrorismo es de 20 años. Mi pena máxima es de 30 años. ¿Qué me dice el artículo 116 de plazos de prescripción de la acción penal? 1, que prescribe en un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. Quiere decir que si a una persona se le está imputando, se le está procesando por el delito de terrorismo o la figura delictiva que él cometió y todavía no se le ha iniciado el proceso. Todavía no se le ha iniciado el proceso, por ejemplo. Es el delito de terrorismo. La víctima tiene hasta 30 años contados a partir del momento en que se realizó el acto terrorista para interponer una acción penal. Por eso es importante. Quiere decir que esa persona, transcurrido esos 30 años, ya no puede tener ningún temor de que alguien le inicie un proceso penal, puesto que la acción penal se extinguió, así que no lo pueden llevar a juicio y nadie lo puede sentenciar. Y así usted busca cada figura delictiva. Por ejemplo, si se va al artículo 170 y siempre les pongo el todos estos delitos. Vámonos al artículo 173, que es delito contra la libertad de culto. Ese delito contra la libertad de culto dice que tiene prisión de 6 a 20 meses. 20 meses es casi 2 años. Bueno, quiere decir que transcurridos los 20 meses se extingue la acción penal. A él no le podrán iniciar ningún proceso ni lo podrán sancionar transcurridos los 20 años. Así usted sabe, si alguien le pregunta, oye, tú estás estudiando derecho, mira que yo fui víctima de un robo. ¿Qué tiempo tengo para interponer la acción penal? Usted se va al delito de robo y usted busca yo siempre le digo a mis estudiantes que los códigos tienen índice. Y uno se va al índice de delito contra el patrimonio económico
Y ahí le dice en qué página del código está. Usted se va al artículo 218. Y el artículo 218 dice que la pena máxima es de 12 años. Entonces usted le dice a la persona, ahora vamos a ver por eso lo dejo hasta el final, porque yo sé que ese es un tema que a ustedes les gusta, todo lo del terrorismo y el movimiento guerrillero. Ahora voy a terminar aquí rapidito para que veamos ese tema y abrimos a debate. Entonces usted tendrá allí, usted le dice a la persona, bueno, tienes hasta 12 años contados. ¿Cuándo se empiezan a contar? Se empiezan a contar a partir del momento en que se llevó a cabo la conducta ilícita. Cuando se trate de delitos sancionados con penas no privativas de libertad, entonces la prescripción se da contados a partir de los 3 años de haberse realizado la acción. Hoy se cometió la acción, hoy empieza a contar el tiempo. Acá me hablan de los delitos de peculado, en el numeral 3, de enriquecimiento injustificado, delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública. Se amplía el tiempo. Es el doble de la pena máxima. Vamos a ver cuál es el del delito de peculado. En el delito de peculado, por ejemplo, si es peculado agravado, en el 338, artículo 338 del Código Penal, búsquelo, segundo párrafo. Aquí es un peculado agravado, la pena máxima es de 15 años. Y me está diciendo ahí que al vencimiento del plazo igual al doble del máximo, quiere decir que se tiene 30 años después de realizado el peculado para interponer una acción penal. En los delitos de terrorismo, delitos contra la humanidad y delitos de desaparición forzada de personas, son imprescriptibles. En cualquier momento se puede interponer la acción penal. Suspensión del plazo de prescripción, que se evite que corra el plazo de prescripción, es si se está en trámite de extradición, si hay rebeldía del imputado, es decir, que no se supo de él, hay suspensión del plazo. Interrupción del plazo de prescripción se da por formulación de la imputación, acuerdo de mediación o conciliación, suspensión del proceso de pruebas, no se cumplen con las condiciones de conciliación. Yo les puse estos aspectos aquí a manera de que usted, de manera informativa, esto es derecho procesal penal, que usted debe tener, que usted debe saber cuándo se inicia el plazo de la prescripción. Por ejemplo, el artículo 119, desde el día de la consumación empieza a correr. Cuando son delitos continuados y permanentes, desde el día que cesaron los actos. Es decir, por ejemplo, un secuestro. Mientras la persona esté secuestrada, ese tiempo no se cuenta. Cuando la persona es liberada, la víctima tiene un tiempo para interponer la acción dependiendo
de la pena de prisión y no importa el tiempo que ella estuvo secuestrada, si el tiempo que ella estuvo secuestrada ya rebasa, si rebasa la regla que señalamos anterior, es decir, a la pena máxima, el tiempo que corre la pena máxima, eso no se toma en cuenta. Se toma en cuenta a partir del momento que cesaron los actos, cuando son delitos continuados o permanentes, y cuando cesaron los actos, en el caso, por ejemplo, del secuestro, cuando se libera a la víctima. ¿Quién interpone la acción penal? Bueno, la acción penal la interpone, como yo les dije hace un rato, fíjese, está desde el 110 hasta el 114 del Código Procesal Penal. En el libro primero, título cuarto, la acción. El libro primero que habla de disposiciones generales en el Código Procesal Penal. Y hay acciones públicas que solo con que la autoridad tenga conocimiento puede iniciar el proceso. Hay una acción pública dependiente de instancia privada, que quiere decir que se requiere que el afectado interponga la acción penal, presente la querella o presente una denuncia y ya. No se puede echar para atrás. Ya eso sigue. El Estado toma entonces las riendas y aunque usted diga, ay, ya yo no quiero continuar, no se puede. Y aquí me dice cuáles son esos delitos. Usurpación, el delito de daño, apropiación indebida, estafa y otro fraude, delitos contra la inviolabilidad del secreto y del domicilio, acoso sexual y abuso deshonesto cuando la víctima sea mayor de edad, falsificación de documentos en perjuicio de particulares, delito de fraude de energía eléctrica o de agua. Ahora. Profe, cuando se refiere a delito de fraude de energía eléctrica, ¿se refiere a los típicos robos de luz y de agua? Exactamente, eso mismo. Gracias. El artículo 114, por ejemplo, me habla de la acción privada, es decir, figuras delictivas que solo la víctima puede interponer y que sí se puede arrepentir en el proceso. Y se suspende. Delitos contra el honor. O sea, puede desistir. Competencia desleal, expedición de cheques sin fondo, revelación de secretos empresariales. La acción restaurativa, esto no es más que la indemnización de pagos y la indemnización por daños y perjuicios. Se entiende que toda figura delictiva genera un daño, la comisión de una figura delictiva genera un daño. Y el victimario, además de sufrir una sanción penal, tiene que indemnizar a la víctima. Esa es la acción restaurativa que se puede llevar a cabo dentro del proceso penal. Y se puede además seguir el proceso civil para el pago de los daños y perjuicios. ¿Dónde está regulado eso? En los artículos 122 al artículo 125 del Código Procesal Penal. Y aquí hay algo interesante, fíjense. El indulto y la amnistía. Aun cuando una persona se indulte, aun cuando una persona se le conceda la amnistía, que se exima de pena o que se exima de la acción penal, a la persona no se le exime, ella no queda exenta del pago de la acción restaurativa, es decir, del pago de los daños y perjuicios, ya tiene que indemnizar. Pero profesora, ¿fue un delito de naturaleza política? Sí. Pero profesora, mire que le
aplicaron un indulto o una amnistía, independientemente de eso, ella va a tener que indemnizar a la víctima. Entonces, ¿cuándo sí no tiene la víctima que indemnizar? Cuando no cabe, no procede la acción restaurativa. Si ese imputado actúa amparado por una causa de justificación. ¿Por qué? Porque la ley considera que no hubo delito. ¿Cuándo más? Cuando el imputado no tuvo participación alguna en el delito motivador del juicio. Cuando ese hecho atribuido no se cometió en realidad. Y con la causa de justificación, fíjese, acuérdese que son 4. Estado de necesidad, legítima defensa, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho. Cuando es estado de necesidad que se afectaron bienes patrimoniales, hay que indemnizar y sí procede la acción restaurativa. Bien, jóvenes, con esto nosotros concluimos su módulo 2, el tema de la extinción de la pena. Ahora vamos a abrir a debates. Vamos a ver el chat. Voy a cerrar ya aquí, dejo de compartir pantalla para verlo a todos. Y que nosotros vayamos viendo a partir de, abro un paréntesis. Tienen que venir preparados, yo no me recuerdo si se los dije ayer, yo creo que sí. A partir de la próxima semana. Primero, este viernes tiene que presentarme la sumativa 2. A partir de la próxima semana o toda la próxima semana tenemos debate. Usted tiene que estar preparado con un artículo de opinión, uno de mis artículos de opinión del diario El Siglo, con una noticia internacional, todo eso analizado, un artículo del Código Penal y con sus sumativas. Además de eso, haberse estudiado todo el módulo 2, porque yo voy a preguntar. Por ejemplo, yo puedo llamar a Diego. Diego no sabe qué es lo que le va a tocar. Puede ser que yo a Diego le pregunte y le diga, explíqueme el marco conceptual de la individualización de la pena. Y ya, eso sea lo único. Y llame a Leonardo y le diga, Leonardo, y voy, ven, traiga todo desarrollado, porque lo puedo poner a compartir pantalla. Puede ser que yo a Leonardo le diga también, explíqueme la noticia internacional que usted cogió y no lo ponga a compartir pantalla. Y yo llame, por ejemplo, a Marvin y yo le diga a Marvin, compártame pantalla Marvin y presénteme allí su sumativa, la sumativa 1, el problema 2 de la sumativa 1, cómo lo analizó. O llamo a Paola y le digo, explique Paola cómo usted analizó el problema 2 de la sumativa 2 y no le diga que comparta pantalla. Me estoy explicando, usted tiene que venir preparado para todo. Puede ser que yo llame a Mari y le haga son preguntas teóricas. Profesora, pero si usted no me llamó a mí para la sumativa pasada, usted no se preocupe. Lo importante es que usted pase al menos una vez aquí en debates y eso le cubre cualquier falla que usted tenga en su sumativa. No importa que usted no haya pasado la sumativa 2. Usted pasó, perdón, a la sumativa 1. Aquí en el debate. Yo voy a empezar primero por los que no he llamado. ¿Estamos claros? Bien. Y el martes, antes de que empecemos todo esto, yo hago la presentación del módulo 3. A ustedes les va a gustar el módulo 3.
Bien, muchachos. Empezamos con Leonardo. Leonardo me escribió aquí en el chat lo siguiente. Dice, profesora, en el caso de las guerrillas como la FARC, ¿entraría como delito de terrorismo? Fíjese, los movimientos guerrilleros, yo siempre he señalado que los movimientos guerrilleros, hay primero que analizar cuál fue la razón, cuál fue la causa que originó el movimiento guerrillero. Yo quiero que entienda que en este curso de penal usted debe aprender, o como abogado, analizar las cosas objetivamente. A veces hay personas de ultraderecha que solo escuchar la palabra guerrilla ya se engendran en pantera. O personas de ultraizquierda que se molestan cuando se analiza bajo el punto de vista legal la figura de la guerrilla. Eso no le puede ocurrir a un abogado, independientemente de cuál sea su orientación política. Bien. Los movimientos guerrilleros siempre he considerado que son delitos del sistema. Y para ello nosotros nos debemos remontar a las causas que originan los movimientos guerrilleros. Lo que pasa, jóvenes, es que todo movimiento empieza bien y se va desvirtuando en el proceso, se va diluyendo, porque todo movimiento está conformado por seres humanos, y si la escala de valores no está bien cimentada y los principios que los llevan a ese movimiento, no estoy hablando necesariamente del movimiento guerrillero, cualquier movimiento artístico, político, religioso. Si usted va porque su mejor amigo lo llevó, porque su mejor amiga la llevó o lo llevó, su novio, su novia, su esposo, su esposa, y usted acude a ese movimiento ideológico, religioso, político, el que sea, en el primer quítame estas pajas, usted va a abortar la misión o usted puede traicionar la causa. Eso es número uno. Entonces, número dos, ¿cuáles son las verdaderas causas que originaron a que un grupo de personas se fuera a la guerrilla? La guerrilla forma parte del extremismo violento. El extremismo violento es una característica del terrorismo. Eso quiere decir que en principio nosotros podemos decir que la guerrilla o los movimientos guerrilleros constituyen una forma de terrorismo. Sin embargo, yo debo advertir cuáles fueron, para poder entender ese movimiento, cuáles fueron las causas que lo originaron. Y yo les decía en un principio que hay ciertos movimientos de guerrilla, ciertos movimientos guerrilleros que pudieran ser considerados delitos del sistema. ¿Qué es un delito del sistema? Un delito del sistema es cuando el Estado, a través de sus funcionarios o a través de grupos privados que ellos financian, cometen delitos en perjuicio de los ciudadanos. Alguien me decía en un foro internacional al que asistí, pero doctora, ¿por qué usted dice eso si yo no le encuentro un parecido a esa definición del delito del sistema con el movimiento terrorista o con el movimiento guerrillero? Y yo le decía que
ese actuar en perjuicio de esas personas, ¿en qué había consistido? En que el Estado no tenía políticas públicas para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Producto de la inexistencia de políticas públicas que desarrollen estrategias para satisfacer necesidades básicas de la persona. Ni siquiera estamos hablando de lujos, estamos hablando de necesidades básicas. ¿Cuáles? Vivienda, todos necesitamos una vivienda digna. Alimentación, vestimenta, empleo. Tenemos derecho a la salud. No a que el Estado me descuente nada más en mi quincena y que cuando yo vaya a salud pública, cuando yo vaya a los hospitales del Estado, que se mantienen con parte del impuesto que me descuentan del salario, no hay algodón, no hay curita, estamos hablando de insumos básicos. No hay gasa, no hay aspirina, no hay ninguna medicina para el dolor, no hay camilla. Entonces, todas esas son situaciones que por estado de necesidad inducen a la población a que incurra en determinadas acciones. Fíjese el análisis que estamos haciendo, objetivo, desde el punto de vista penal. Si ese movimiento guerrillero no se ha mezclado con el narcotráfico, no se ha mezclado con la comisión de ninguna figura delictiva para financiar el movimiento, nosotros pudiéramos hablar que esa es un delito del sistema. Nosotros podríamos hablar que las personas tomaron esa acción por un estado de necesidad. Sin embargo, no es la realidad de los movimientos guerrilleros. La realidad de la mayoría de los movimientos guerrilleros está vinculado a la delincuencia organizada, al narcotráfico, al tráfico de armas, trata de personas, a la trata de órganos, entre otras cosas. Entonces ya pasamos de un delito del sistema o de la comisión de una figura delictiva que pudiese estar amparada por una causa de justificación a delitos de alto grado de peligrosidad por parte de quienes incurren en la comisión de esa figura delictiva. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, que yo siempre le hablo del artículo 79 y le he dicho, tatúeselo en la mente. Cada uno de esas personas que participan en esas guerrillas, ¿cuáles fueron sus antecedentes? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuál es su comportamiento antes, durante y después de la comisión del hecho público? ¿Cómo se financian las guerrillas? El problema de los movimientos guerrilleros es su financiamiento. Porque si usted está blanqueando capital, si usted recibe dinero del narcotráfico, ya se diluyó lo que originó el movimiento. ¿En qué condiciones y en qué situaciones están los militantes de ese movimiento? Eso también hay que tomarlo en cuenta. El cabecilla, ¿qué dice la cuenta de banco del cabecilla? ¿En qué condiciones está? Si usted está en peores condiciones que las que tenía antes de entrar el movimiento. Hay un documental excelente que hizo un periodista colombiano, Fernando Ramos, que pasó por CNN. Los que tienen televisión por cable, si no, no importa, usted lo busca en YouTube, en Internet. Y allí hay diferentes opiniones de propios miembros de la guerrilla.
Hay uno que señalaba, uno que señaló que yo no me esperaba esto, decía él. Las condiciones, no había dinero en el pueblo del cual era él, en Colombia. A veces no tenían ni para comer, no había semilla, no había cultivo, no había nada. Y cuando él vio que llegaban este grupo de personas buscando militantes, le dijeron, producto de su trabajo, usted va a tener un expendio económico para que pueda proveer a su familia, y jamás fue cierto. No podían ver ni siquiera a la familia la perseguía. ¿Ve? ¿Se fija? Ahora, los que llegan muy niños a la guerrilla, ahí tendríamos que deslindar responsabilidad penal con respecto a sus padres. ¿Cómo usted deja que a su hijo menor de edad se lo lleven personas que usted no conoce y que ese niño puede ser objeto de violación sexual, de agresiones sexuales, de agresiones físicas, de trata de personas, del famoso tráfico infantil? No se crea que allá no ocurre eso. También hay ese tipo de problemas en la guerrilla, fuertes. Entonces, Leonardo, los movimientos guerrilleros, habría que hacer primero un análisis, un estudio de la conducta de cada uno de sus miembros, de cuál es el financiamiento de estos grupos, para poder determinar el tipo de figura delictiva en el que incurren. Porque en el delito de terrorismo, y en principio ellos están ubicados dentro del delito de terrorismo, porque en el delito de terrorismo es causar pánico mediante una acción, la acción llevada a cabo por el terrorista para lograr cambio de decisiones, de comportamientos por parte de autoridades de Estado o de la comunidad internacional. Nosotros que estamos estudiando derecho, no podemos aceptar ninguna de estas estrategias. ¿Por qué? Porque el día que un abogado considere que la guerrilla es necesaria o que el terrorismo es necesario, es mejor que deje de estudiar derecho. Por eso es que yo les digo a ustedes jóvenes, no entiendo que un estudiante de derecho salga a trancar calle. Lo puedo entender de un estudiante que no estudia derecho. Cada vez que usted sale a reventar vidrio o cerrar calle o tirar botella, pegarle al policía, quemar llanta, usted está negando la carrera que usted cursa, porque el abogado debe ser un mediador. El abogado debe tratar de resolver todos los problemas en las instancias procesales, en los tribunales de justicia. Partiendo de eso, la FARC es una especie de terrorismo. Abdul me dice, ahora yo los quiero escuchar a todos. Profe, en ese mismo caso, con el artículo 293, es decir, el terrorismo, en relación con el derecho comparado en Colombia, en el caso del movimiento guerrillero M19 en Colombia, toda la organización guerrillera fue condenada como terrorista, pero el gobierno le hizo una amnistía porque se declararon prisioneros políticos. ¿Eso es posible, profesora? ¿Sabe por qué tomaron? Mire, en Colombia, y en Colombia cuando empezaron los acuerdos de paz, me hicieron favor de invitarme en Medellín, en el Tecnológico de Medellín,
hablar sobre justicia transicional y los delitos del sistema. Una forma de justicia transicional son los acuerdos de paz. Esto forma parte del derecho penal internacional. Esa justicia transicional quiere decir que luego de un movimiento dictatorial o luego que hay en el país situaciones que han perturbado el orden público, que han impedido el normal desenvolvimiento del país, una vez cesado esta condición, que se instaura la democracia, entonces todas esas personas afectadas van e interponen acciones penales en contra de aquellas personas que vulneraron sus derechos durante ese periodo de dictadura, de anarquía que hubo en el país. Y una de esas formas es el acuerdo de paz. Eso se llama justicia transicional. ¿Qué pasó con un grupo de terroristas, un grupo de guerrilleros? ¿Por qué se le da la amnistía? Porque se enfocó como un delito del sistema. Porque se señalaba que ellos no tenían otra opción que rebelarse ante el sistema. Esa amnistía fue muy discutida, pero de que doctrinalmente es considerado una forma de terrorismo, es una forma de terrorismo. Pero tenemos que entrar al análisis de esa fibra delictiva. ¿Cuáles fueron los factores criminógenos que inducen a que una persona se convierta en terrorista, que organice un movimiento guerrillero? Y esa fue la estrategia, ese fue el análisis jurídico penal que se hizo en Colombia. Muy discutido porque no todo el mundo conoce penal. Y cuando usted escucha eso, cuando usted ve una víctima, dice, ¿cómo? Se vendieron, pero acuérdese que el derecho penal protege tanto los intereses de la víctima como del victimario. Entonces, ¿cómo esto es posible, profesora? Me pregunta Abdul. Por el análisis que acabo de realizar. Esa es la fundamentación. Usted ve los fundamentalistas religiosos. En los fundamentalistas religiosos se van al extremo. Cuando allí sí es imposible que usted mire cómo son diferentes los movimientos terroristas. Son movimientos guerrilleros, todos estos Hezbolá, Al-Qaeda, toda esta corriente que hay en el Medio Oriente. Mire cómo es distinta la causa que originaron unos y otros. Es imposible que podamos hablar que hay un delito del sistema en los movimientos del Medio Oriente, guerrilleros del Medio Oriente. Aquí hay un fundamentalismo religioso. Y yo me atrevería a decir que hay una interpretación errónea de su texto sagrado, porque en realidad no es lo que señala el Corán. Ahora, en algunos casos, no en algunos casos, en todos tiene un origen religioso, porque hasta en la discusión que hay en cuanto a la franja, de Gaza, tiene su origen religioso. Y eso aparece desde la historia bíblica. Eduardo, creo que existió también terrorismo por parte de protestantes en Irlanda. Exacto. Ahí hay una situación muy fuerte
entre los católicos y los protestantes. Allí también, allí no podemos, nunca pudiéramos analizar. Fíjese cómo esos movimientos terroristas tienen diferentes características a los movimientos terroristas existentes en América Latina. Son totalmente diferentes. Esos movimientos terroristas en el Medio Oriente, en Irlanda, tienen connotaciones religiosas. Los movimientos terroristas en América Latina tienen connotaciones sociales, económicas y políticas. ¿Vio? Ahí es donde está el amarre para que pueda darse este tipo de amnistías. Sin embargo, esto tuvo que ser producto de un análisis del delito. ¿En base a qué? Si fuera bajo nuestra legislación penal panameña, al artículo 79, todos los ítems que explican ahí que hay que analizar. Yo quiero escuchar, nos faltan como unos 20 minutos, ¿verdad? 20 minutos de clase. Yo quiero escuchar los jóvenes, quiero a todo el mundo en vista y quiero escucharlos. A ver, levánteme la mano. Eduardo. Empezamos con Eduardo. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, Eduardo. Ok, analizando eso, punto de vista, por ejemplo, yo pongo en perspectiva los casos más particulares que tiene América Latina, que son en el caso de Colombia, que tiene su problema de tanto de guerrilla como paramilitares. Porque en realidad lo de Colombia es paramilitar, o sea, eran gente independiente que creaba su propio ejército pequeño, que tuvo su connotación en los años 90, cuando el narcotráfico fue un punto fundamental en lo que era tanto en la producción como en la distribución de drogas, que era con el cartel de Medellín y con el cartel de Cali. Entonces, estas personas crearon lo que era su propio ejército, pequeños particulares, que eran los grupos paramilitares. A raíz de eso, entonces fue que se fueron expandiendo y se fueron creando grupos particulares que ya entonces tienen la connotación más ideológica y más social, desvirtuándose todo lo que era lo que era sus inicios. Ahora bien, el caso particular de México es un caso bien particular porque aparte de que están las guerras entre carteles, cada cartel tiene su propio ejército. Y entonces, como usted lo viene explicando, ellos están creando lo que es la figura delictiva del terrorismo sistema, porque cada cartel hace pues así como hacemos buen panameño, hace su tratada, hace sus cosas, hace sus desapariciones. He escuchado mucho, no me acuerdo ahora mismo, pero el cartel, creo que la que pertenece a Chapo Guzmán, yo no me acuerdo, no, creo que es la de Sinaloa, todas las barbaridades y todas los delitos que ha cometido, y el mismo gobierno no ha podido hacer un frente común, porque ya eso sería un punto de vista ya de política, de corrupción, y que ha impedido que el CEMAR sea efectivo para lo que es contrarrestar el grupo, el cartel dentro del área que ha dominado, porque México ahora mismo, bueno, no ahora mismo, pero muchos años atrás, y viene de arrastre, ese es el punto focal entre la pelea de los carteles con su propio ejército contra el Estado. Y bueno, hasta el momento no se han escuchado muchas cosas porque la pandemia no ha acaparado todas las noticias, pero tengo entendido que todavía el SEMAR ha estado en constante pelea contra ellos y todavía hasta ahora no se ha podido contrarrestar. Sí, eso
Eso está fuerte en México. Hay que ver todo lo que ocurrió en México a raíz del 68 en la plaza de Tlatelolco y cómo se desatan los movimientos. No diría que movimientos terroristas en aquella época, pero sí ciertos movimientos políticos en contra del sistema. México ha sido siempre un país de centro izquierda. Colombia desde la década del 40, finales del 40, mediados del 40, eso empezó la crisis porque los paramilitares vienen después en ese movimiento que muy bien señala Eduardo, pero antes de eso empiezan los movimientos guerrilleros. En Colombia hay gente inmensamente rica e inmensamente pobre. Con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en la década del 40, socialista, que él era un candidato fijo a la presidencia, ya se destapa el movimiento guerrillero que empezó con otra connotación. A ver, Abdul, y después Elisa. Abdul. Ok, profe. Era para opinar sobre el caso colombiano. Creo que prácticamente vos hizo un preámbulo, porque el movimiento guerrillero prácticamente en Colombia, que nace con matices político-ideológicos, data prácticamente de la década del 60, pero hay que ir un poco más atrás. Creo que pienso que esos movimientos guerrilleros nacen de los movimientos políticos liberales, fueron sus antecedentes. Desde ese inicio se va iniciando la violencia de Estado en contra de campesinos, ciertos profesionales con ciertas inclinaciones políticas liberales, y el estallido de ese conflicto se va profundizando, como usted lo explicó con el caso del asesinato del abogado Jorge Eliezer Gaitán, que él era candidato a la presidencia. Sí, fue asesinado. Entonces de allí los guerrilleros liberales nacen, si no me equivoco, en la guerrilla del Tolima, Colombia, se van radicalizando y van tomando otras posturas políticas e ideológicas, pero a través del tiempo eso se fue como desviándose. Algunos quedaron metidos en el caso del narcotráfico, en el caso de las FARC, y otros como que se puede decir, porque he investigado el caso también con otros amigos que estudian Derecho en Colombia, en el caso de la guerrilla de Ejército de Liberación Nacional, donde ha tenido un fuerte impacto y de incidencia también de la Iglesia Católica en esa guerrilla, en el caso del cura Camilo Torres y otros dos curas más. Jesuitas. Sí, ahí siempre están metidos los jesuitas. Son los jesuitas, porque prácticamente ellos tienen como un sentimiento más social, más humano, hacia las bases sociales donde ellos trabajan. Uh-huh. Y se ha visto fuertes represiones también por parte del Estado hacia los movimientos sociales que tiene esa guerrilla, como son movimientos de participación ciudadana, han perseguido partidos políticos también, parte del Estado, tal caso de la Unión Patriótica en la década de los 80, que fue una expresión política donde ellos buscaban tener incidencia política de una forma democrática, libre de la violencia, pero el Estado no se lo permitió, junto con el narcotráfico. Pienso yo en ese caso, hay un enlace que puede justificar un alzamiento armado, un caso de que no le permita tener una expresión política libre de la violencia. Mire, el Estado no le permitió eso. O sea, todos los dirigentes políticos de aquella época, Jorge Leal, que fue un abogado y a la vez fue abogado
y creo que fue magistrado de la corte, fue asesinado por el propio Estado en conjunto con el cartel de Medellín. Creo que fue Pablo Escobar en esa época. Fíjense una cosa antes de darle la palabra a Elisa, y con Elisa concluimos. Que aquí estamos analizando una gran cantidad de figuras delictivas. Y todo esto que nosotros estamos haciendo, analizando esas causas, el por qué, cómo se inició, eso debe hacerlo el juez. Eso lo tiene que hacer el juez. No es que debe hacerlo, eso es lo que hace el juez al momento de individualizar la pena. Por eso es que se puede llegar a determinar una amnistía o alguna decisión. Claro, la amnistía no la da el juez, usted lo sabe. Pero sin embargo, hay ya antes, previo, algún informe, algo, un análisis. El juez tiene que analizar el caso penal. Y cada caso es distinto. Nosotros no debemos divorciarnos de la historia. La historia explica el comportamiento de las personas. ¿A qué quiero llegar? Penal es análisis. Usted tiene que echar mano de todo, absolutamente de todo. Usted como abogado debe analizar, debe buscar una solución a los problemas en los tribunales o en procesos alternos de solución de conflicto. La solución no está en la guerra. La solución no está en la comisión de otra figura delictiva, porque estaríamos tomándonos la justicia por nuestra propia mano. Eso es lo que pasa con los movimientos terroristas, con los movimientos guerrilleros. Bueno, ya que nadie nos pone atención, voy a tener que buscar la forma de que me pongan atención y voy a tomar la justicia por mi mano, cosa que un abogado no debe aconsejar nunca eso. El día que usted esté aconsejando eso, deje de estudiar derecho. Ajá, para ir con Elisa. Dime, Abdul. También se está viendo con el caso de la desaparición con dirigentes sociales, políticos. Ese casi es el mismo caso comparado en épocas pasadas. La desaparición forzada en Panamá. Con Panamá, en la década del 60, 70, está el caso de Floyd Britton, Marlene Mendizábal y ese conjunto de jóvenes que fueron desaparecidos. Un conjunto de jóvenes, y ahí hubo feminicidio político con respecto a esas dirigentes, esas mujeres dirigentes. Entonces en Colombia eso no ha cesado y se ve, y también se ve incursiones también del ejército que incurren en eso. Y los colombianos que se han quedado en Colombia, oiga, esa gente es de verdad, porque esa situación es muy delicada. Colombia es un país hermoso, bello. A ver, Elisa, lástima que esté en esta condición. Sí, profesora. Básicamente lo que quería añadir era que el paramilitarismo como tal, o sea, nació y surgió en función de las faltas o carencias sistémicas que existían en la estructura de la protección estatal hacia las partes del interior de la República de Colombia. Entonces, hasta cierto punto, eso es por el lado en el que se agarra el Estado para conceder este tipo de amnistías. Nos dice que estas personas involucradas como paramilitares o miembros de guerrillas han sido impulsadas por la sociedad que los rodea, causada por una descentralización que no posee los medios para protegerlos, entonces se tienen o se ven obligados, por ejemplo, niños de 15 años a meterse en grupos paramilitares para proteger o garantizar la protección de su familia, etcétera, en los territorios donde por lo menos los paramilitares eran considerados enemigos de estas guerrillas y eran usados en función del narcotráfico, los carteles del narcotráfico. Y para añadir algo, por lo menos de la amnistía que se dio por Juan Manuel Santos, como en 2016, si no me equivoco, con la disolución de la FARC, algo que me pareció bastante
interesante al momento de comparar la amnistía que se da en Panamá y la amnistía que se da en Colombia, es que la amnistía colombiana es otorgada por el presidente, por el Ejecutivo, mientras que la amnistía de acá, si no me equivoco, es otorgada por la Asamblea. Ajá. Y bueno, básicamente eso sería todo. Bien, jóvenes. Ajá. ¿Qué pasó que ustedes no han enviado las noticias? Les voy a bajar punto. Abdul. dígame. La persona que no haya enviado noticias, usted, o que se las envíen después, no me lo envíe al correo, lo tiene allí, que cuando yo lo llamo le voy a bajar punto, porque la gente tiene que ser disciplinada. La gente tiene que ser disciplinada. Ve por qué ese subrogado de la discriminalización, no, eso no va a operar aquí. Está viendo por qué existen estos movimientos terroristas. Está viendo por qué ocurren todas estas cosas, porque la gente no quiere seguir las normas de convivencia. Tiene que tener un fuete detrás. Te pego si no haces eso. Te castigo Profe, si no haces eso. profesora, Ajá. yo diría que en el caso latinoamericano es un poco más, se puede corregir. Yo diría que para evitar todo eso debe haber un Estado social de derecho que sea garantista, que Sí, cumpla pero, y evitaría todo eso. pero te voy a decir algo, Abdul, y les digo algo a todos ustedes. Ya yo estoy convencida que no es el sistema político. Si el mismo ser humano no cambia, es imposible los sistemas políticos, el sistema político que venga. Somos unos desorganizados. Esta pandemia o pandemia que tenemos, usted no ve personas que estudian derecho. No, Julia, es que esto fue impuesto. Sí, yo también considero que esto fue un acto terrorista. Pero el virus está. Entonces hay que tomar medidas. Entonces no somos respetuosos. La gente anda sin mascarilla. Yo le llamo bozal. La gente anda en fiesta. Anda haciendo asado. Poniendo las piscinas en su casa. ¿Cómo usted va a poner piscina en su casa? Me estoy refiriendo a estas. Las que un bobo dijo una vez que éramos marginales, lo que usábamos las piscinas, estas que usted compra en Center, en todos estos lugares. Y obviamente los que tienen piscinas en su casa, pero la piscina ya en casa no es higiénico ya. Es preferible estas piscinas que uno compra, que usted, son más higiénicas. Y preparándose, haciendo fiestas en las azoteas de su casa. No entiendo. Falta de disciplina en el sistema que usted esté. Es cuestión del ser humano. Bien, jóvenes, entonces vamos a quedar aquí. Me ha gustado el debate. Espero que así sea la próxima semana cuando a cada uno de ustedes les toque. Hay que leer todo, jóvenes, para poder tener una opinión. Refuerce su parte espiritual. Hay que orar. Hay que entender que hay un ser superior. No es que yo quiero evangelizar, pero hay que orar. El académico se aleja de Dios y eso no es bueno, porque empiezan los problemas. Ore, clame al Señor. Así usted sea cristiano católico o cristiano no católico. Bien, muchachos, los quiero. Dios los bendiga ricamente y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta la próxima.